Aquí está todo listo para revisar los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Acompáñanos. Vamos a hablar de Paraguay. Los campesinos en protesta y el gobierno nacional han llegado a un acuerdo. Ampliamos la información en nuestro segmento de noticias de América Latina en perspectiva. Precios mundiales de los alimentos van en aumento día a día. Así lo advierte la FAO. Y en nuestra arista económica analizamos las manos de la especulación detrás del encarecimiento de la comida. Y la alianza Renault-Nissan y el Acuerdo de París fueron algunos de los temas tratados durante la reunión bilateral que sostuvo el presidente francés Emmanuel Macron con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. En Economía 360, todos los detalles para usted. Este ha sido tan solo un adelanto de lo que acontece en Paraguay. Campesinos movilizados desde hace más de una semana en Asunción han llegado a un acuerdo con el gobierno nacional. Le contamos, han sido los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial quienes suscribieron 3 puntos con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Documento que incluye que las organizaciones campesinas presenten proyectos que congenien con los planes y los programas productivos que tienden hacia la asistencia y el empoderamiento de los pequeños agricultores identificados dentro de la estructura de la agricultura familiar. Igualmente, el Ministerio se compromete a insertar a los productores agremiados en la Coordinadora Intersectorial para recibir insumos a través de esa vía, también recibir apoyo tecnológico e implementos y herramientas que están contempladas dentro de los programas de la institución. El gobierno también destinará 6.200 millones de guaraníes a las organizaciones de la Coordinadora Campesina debidamente habilitadas para la ejecución de los recursos públicos en un plazo de 15 días hábiles posterior a la aprobación de los proyectos que hasta ahora han sido presentados. Vamos a conocer otros tópicos. Durante su participación en la cumbre de turismo que se realiza en Cancún, México, el director comercial del Ministerio de Turismo de Cuba, Michel Bernal, aseguró que la nación ofrece total garantía a los inversionistas que llevan su capital hacia la isla caribeña. El vocero del gobierno cubano reiteró que la mayor de las Antillas tiene apertura total al capital extranjero, por lo que hay transparencia en los procesos de negocios. Bernal indicó que se está trabajando para dar celeridad a todo tipo de trámite de apertura y depósito de capital para que los inversionistas recuperen lo más pronto posible lo que van invirtiendo. Además, asegura que su país posee una amplia cartera de productos que puede atraer la atención de empresarios mexicanos que se han pronunciado en torno al interés de trabajar en conjunto con el gobierno antillano. Y Colombia ya tiene la mirada puesta sobre varias empresas que se pudieran hacer cargo de la administración de Electricaribe. Estamos hablando de la empresa eléctrica que estuvo manejada por una firma española y que fue llevada al colapso. Ahora sus deudas debe asumirla el Estado colombiano y los usuarios, lógico está. Vamos a ampliar la información de inmediato. En la actual etapa de precalificación se verificó que las 6 empresas interesadas en administrar Electricaribe cuenten con un patrimonio de $500 millones. Igualmente, que las mismas tengan experiencia en distribuir y comercializar energía para más de 600.000 suscriptores. Se tiene previsto que las empresas accedan a manejar una cuarta parte de los datos de Electricaribe, hacer visitas de campo y conocer su infraestructura. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno colombiano estima colocar una tarifa adicional de 4 pesos por kilovatios de consumo en los recibos de los colombianos en los próximos 2 años para salvar Electricaribe. Asimismo, el Ejecutivo asumirá el pasivo pensional de la empresa por 1,2 billones de pesos,
Pese al colapso provocado, la firma española que manejaba Electricaribe demandó al Estado colombiano en tribunales internacionales por la intervención estatal. La decisión sobre la administradora que resulte adjudicada para dar energía eléctrica a 10 millones de colombianos se dará a conocer a finales del año 2019. Y Venezuela afianza la cooperación con el Programa de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Revisamos esta información desde el portal de nuestra casa, telesurtv.net, en español. Les contamos que el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, y el director ejecutivo del Programa de Alimentos de la ONU, David Beasley, se reunieron, lo hicieron este miércoles, en aras de evaluar la ruta de trabajo y de cooperación en materia alimentaria. El diplomático venezolano, a través de sus redes sociales, también informó que en este encuentro logró revisar la ruta de trabajo y profundizar todo tipo de cooperación en aras de garantizar la soberanía alimentaria en el país suramericano. En reciente conferencia de la FAO, Venezuela reiteraba que el medio de agresión económica y financiera que mantiene el gobierno de los Estados Unidos está realizándose en medio de toda esta realidad. Se realizan esfuerzos para llevar adelante la distribución de alimentos a la población venezolana. Arriaza también se reunió con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Galler, en el marco de la ruta de diálogo y de paz. La información nos lleva también hasta México, donde el Servicio de Administración Tributaria detectó la facturación falsa, escuche bien la cifra, de 8.204 empresas por un monto total de 1.6 billones de pesos mexicanos. La titular de la dependencia, Margarita Ríos Farhat, indicó que las acciones ilegales ampararon una evasión fiscal de 354 mil millones de pesos a partir de la emisión de entre 8 y 9 millones de facturas. La funcionaria precisaba que el reporte es del año 2017 a la fecha y que equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto del país. Ríos Farhat también señalaba que al interior del propio servicio tributario se identificaron a media docena de funcionarios quienes operaban favoreciendo así a la construcción de empresas y también los cuales ya fueron separados de sus cargos y se emitirán medidas legales procedentes para este tipo de acciones. Tiempo de una pausa. Impacto económico. Al volver revisamos los precios especulativos que se dan en torno a los alimentos. Revisamos informe de la FAO y todo ello nos lleva al análisis en nuestra arista económica. Al regreso, acompáñanos. Hablamos hoy de los precios mundiales de los alimentos básicos que comenzaron el año subiendo 1.8% mensual en enero debido al empuje de los productos lácteos y los aceites vegetales. Así lo informó la FAO. Aquí le tenemos detalles. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura indica que su índice de evolución de los precios de los alimentos ha tenido un promedio de 164.8 puntos por cada mes, 2.2% por debajo del nivel de enero de 2018. Hay grupos, vamos a revisar, el mayor crecimiento lo han experimentado los precios lácteos, como avanzábamos, se encarecieron nada más y nada menos que esta cifra que tienen así en pantalla, 7.2% respecto a diciembre del año anterior, tras 7 meses que estaban en caída, entre otros motivos que estaban sucediendo. Esto por los limitados suministros que se estaban dando en torno a la exportación desde Europa y se fortaleció también la demanda interna. Hablamos de los aceites vegetales también. ¿Por qué? Porque en el inicio de este año los aceites vegetales se vendieron un 4.3% más caros.
estaban arrastrados por los valores del aceite de palma, cuya producción estacional disminuyó en los principales países productores, y por los de la soja o soya, como algunos le nombran, ante la mayor demanda de suministros de Sudamérica. Los precios del azúcar también se elevaron 1.3% mensual, influidos por la apreciación del real de Brasil, principal exportador frente al dólar estadounidense. Según la FAO, hay mucho más. Hay que hablar también de la carne. ¿Por qué? Porque se mantuvo a un precio similar respecto a diciembre del año anterior, cuando registraba un aumento de 0.8%, y los cereales también tuvieron su momento. Se encarecieron 1.8% ligeramente debido a la robusta demanda mundial y a la menor oferta para la exportación. Ahora bien, muchos se preguntan qué hay detrás de todos estos números, cuáles son las manos que mueven el precio de los alimentos. Le contamos. Hay gobiernos, instituciones y medios hegemónicos que atribuyen la causa de la crisis alimentaria a las malas cosechas, tecnologías anticuadas, falta de cultura, cuestiones meteorológicas adversas, falta de capacidad de almacenamiento y pare de contar. Pero lo cierto es que el hambre, si bien los factores mencionados tienen su influencia, depende fundamentalmente de otras cuestiones ajenas a todo ello y que tienen todo que ver con el papel de las grandes entidades financieras, para quienes todos los recursos del planeta son terreno fértil a la hora de especular. La historia de la especulación alimentaria se remonta al siglo XIX, al expandirse la producción agrícola. Actividades especulativas, pues hay que decir que en ellas los principales agentes son los bancos, que se especializan en la creación de productos financieros con los que pueden llevar adelante este tipo de operaciones calificadas como especulativas por parte de analistas. Ahí se encuentran Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, también Morgan Stanley, quienes controlan 96% de estos productos financieros. Se suman también multinacionales como Cargill, Bunge y ADM, que controlan 90% de las transacciones, con una capacidad para alterar los precios de conveniencia, por supuesto, siempre en su favor. Le contamos más. La desregulación del mercado de derivados en Estados Unidos hizo posible que los inversores institucionales empezaran a entrar en 2003 en el mercado a gran escala. Goldman Sachs fue pionera con un índice que permitía a los inversores seguir los cambios en el margen de precio, incluidos los productos agrícolas. 5 años después, las inversiones de este tipo de fondos se multiplicaron por 25. Un estudio realizado por Lehman Brothers justo antes de su bancarrota, reveló que el volumen de especulación en fondos índice aumentó un 1.900% entre 2003 y marzo de 2008. Morgan Stanley estimó que el número de contratos pendientes en futuros de maíz pasó de 500.000 en 2003 a casi 2,5 millones en 2008. Las tenencias de fondos índice de productos básicos crecieron desde 13.000 millones de dólares en 2003 hasta 317.000 millones de dólares en 2008. El informe sobre el comercio y el desarrollo 2009 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo observó que la frecuencia de los cambios de precios no guardan relación alguna con el funcionamiento básico del mercado, sino que estaban impulsados por una especulación que superaba con creces las necesidades de liquidez de los mercados de materias primas para ejecutar las operaciones comerciales de los productos básicos. Según una estimación del Banco Mundial, los aumentos de los precios de los productos alimentarios básicos y el petróleo en 2007 y 2008 hicieron que el número de víctimas de la pobreza extrema aumentase entre 130 millones y 150 millones. Al menos 40 millones de personas de todo el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008. Una cifra similar, 44 millones, se estima que fue debida al incremento de la especulación alimentaria entre 2010 y 2011. El Parlamento Europeo llegó a admitir que los movimientos especulativos financieros son los responsables de casi el 50% del aumento del precio de los alimentos. Pero poco o nada se ha hecho para acabar con esto. Prácticamente 2.000 millones de personas utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir alimentos. En las regiones más pobres, esta cifra aumenta al 60 u 80%. Por lo tanto, los efectos de la subida de los precios alimentarios han sido y siguen siendo devastadores. Los alimentos quedan fuera del alcance de inmensas capas de población, incluidas las propias personas productoras.
En todo este escenario es importante recalcar que las cifras de la FAO señalan que solo en el año 2015 unos 800 millones de personas pasaron hambre. Por estos días ya son más de 1.000 millones y se espera que el número pueda continuar en aumento si y solo si no cambiamos el modelo que produce esta situación. Es la información que hemos querido compartir con ustedes en nuestro tiempo de análisis. De momento, marcamos una nueva pausa. Al regreso, estaremos revisando ese apretón de manos que se han dado Shinzo Abe junto a Emmanuel Macron y también cuánto tiene dentro de la perspectiva económica esta novedosa relación. Vamos a la pausa, volvemos en breve con más. Momento de revisar la economía 360. Presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo conversaciones bilaterales con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Temas abordados por ambos giraban en torno a la alianza Renault-Nissan, Acuerdo Climático de París y también las tensiones entre Irán y los Estados Unidos. Aquí precisamos detalles. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo este miércoles conversaciones bilaterales con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Macron dijo que Francia quiere desarrollar la asociación industrial en campos como la automotriz. En esa línea, el líder francés defendió la alianza Renault-Nissan como una piedra angular para hacer frente a la competitividad en el sector automovilístico mundial e insistió antes de una buena cooperación que debe consolidarse para ganar la batalla del vehículo autónomo, así como el vehículo eléctrico debe emerger más fuerte. Macron dijo que Francia quiere que el G20 emita una declaración comprometiéndose con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, un tratado del que Estados Unidos pretende retirarse. Por su parte, Abe dijo que Japón trabajará estrechamente con Francia para aliviar las tensiones en Medio Oriente, en medio de una confrontación en el estrecho de Hormuz, así nacional es beneficioso para la paz y la prosperidad del mundo. En la reunión de hoy compartimos nuestras preocupaciones sobre el aumento de las tensiones en el Medio Oriente. Decidimos trabajar estrechamente para aliviar la tensión y estabilizar la situación en la región. El primer ministro japonés agregó que en la reunión con Macron acordaron llevar a cabo 3 pilares fundamentales entre ambas partes, como lo son la seguridad marítima, el cambio climático y la inversión de alta calidad para infraestructura. Sumamos información encontrada en el portal de noticias Sputnik Mundo. Titula de la siguiente forma: Donald Trump afirma estar dispuesto a imponer aranceles adicionales a China si no hay un acuerdo comercial. El mandatario estadounidense amenaza nuevamente con escalar la guerra comercial si no logra alcanzar un acuerdo comercial con el líder chino Xi Jinping. Sucede en la cumbre del G20 que se llevará a cabo el próximo 28 y 29 de junio en Japón. Así se está viendo el panorama. La disputa se ha intensificado a raíz de la decisión de Trump en junio anterior de imponer aranceles de 25% sobre productos chinos, a lo que la potencia asiática respondió con gravámenes a los productos del país norteamericano. El desarrollo de esta realidad, de la cual tendremos noticias durante la cumbre del G20. Y según la opinión de expertos, se espera que esta próxima cumbre del G20 en Osaka, Japón, pueda enviar una señal firme de apoyo al multilateralismo y se puede oponer al proteccionismo comercial. Asimismo, elogian a China porque se ha adherido a la economía abierta. Le contamos. Lo que necesitamos es confianza y lo que espero que es la próxima reunión del G20 en Osaka enviará una señal de confianza a los mercados internacionales. De modo que esta señal de confianza provendrá de un compromiso para reducir las tensiones comerciales, de un compromiso con volver a la mesa de negociaciones, desde nuestro compromiso de resolver las diferencias en el área del comercio internacional y más allá a través del diálogo y a la cooperación en lugar de a través del unilateralismo. China se adhiere a la economía abierta y al sistema de comercio multilateral.
Creo que es importante para el mundo de hoy. Es incorrecto y muy peligroso dañar este sistema con actos proteccionistas y unilaterales. Y traemos en Economía 360 otras realidades. Vamos a Vietnam. Se produjo una importante alza de exportaciones durante primera quincena de junio que permitió a ese país asiático borrar el déficit comercial que arrastraba hasta el mes de mayo. Según el Departamento General de Aduana, hay un detalle sobre las fechas del 1 al 15 de este mes, según lo cual se ha conocido que las ventas al exterior llegaron a 10.170 millones de dólares, con lo que el acumulado anual se sitúa en 111.260 millones. Los mayores ingresos resultaron de las exportaciones de productos electrónicos y de accesorios. Las importaciones, entre tanto, fueron de 111.193 millones de dólares. El comercio exterior vietnamita llevó a un buen paso hasta el mes de abril, pero en mayo las importaciones se dispararon y superaron en 1.300 millones de dólares a las exportaciones, con lo que las cifras negativas llegaron a una cota superior a los 500 millones. Y para este año se espera que la balanza comercial no logre marcar en rojo. Así están las cosas en Vietnam en torno a su balanza comercial. Y al cierre de la jornada revisamos los indicadores petroleros. Vamos para ello a sumar fundamentalmente la información gráfica que nos acompaña siempre y la información que queremos contarle. Barril petrolero intermedio de Texas, WTI, marcó los 59.25 dólares, una subida de 2.46% durante esta jornada. Barril Brent, referencia europea, se ubica así en 66.10 dólares el barril, al alza 1.60%. Y el crudo venezolano se ubica en 384.99 yuanes, un descenso de 0.06 yuanes durante la semana anterior. Así están las cosas. Gracias por acompañarnos. Somos Impacto Económico en redes sociales, Telesur Impacto, Telesur TV y Osbani Telesur. Nos despedimos. Hasta la próxima. Continúa con nosotros.